Muy bien, ahí arrancamos formalmente con la clase. Vamos a resolver el problema número 5. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Sí, bien. Bien, a ver. El control de la soldadura para el chasis. Sí, sí. Chicos, silencio los micrófonos si no hablan. El control de la soldadura para el chasis de un automóvil viene dado por el siguiente diagrama de bloques con G igual a K1 sobre S por S más 2 y H igual a K2 por S. Calcular los valores de ganancia K1 y K2 para satisfacer las siguientes condiciones. Error en estado estacionario para una entrada rampa menor o igual al 35%. Factor de amortiguamiento relativo mayor o igual a 0.707. Tiempo de establecimiento menor o igual a 3 segundos con un criterio del 2% de error. Os acordate que 4 tau es un criterio del 2% de error. Bien, imagino que esta guía ya la tenés, así que podemos pasar directamente a la pizarra. Y ya trabajamos aquí. Entonces, obviamente que cuando hablamos de error en estado estacionario, lo hacemos para una entrada, bueno, para una entrada de rampa unitaria, ¿no? Para una entrada de rampa unitaria. Porque el sistema terminaría siendo tipo 1. El sistema termina siendo tipo 1. Si nosotros representamos el diagrama de bloques, lo que tenemos, sí, tenemos un bloque grande aquí en cadena directa, tenemos otro bloque en la cadena de realimentación. Y por supuesto que tenemos la salida. Tenemos una realimentación final unitaria. Tenemos una entrada RDS. Tenemos una función transferencia directa K1 sobre S por S más 2 y una función K2 por S. Las especificaciones son error en estado estacionario menor o igual al 35%, factor de amortiguamiento mayor o igual a 0.707 y tiempo de establecimiento menor o igual a 3 segundos. En general, esto no es una regla universal, pero bueno, es general para el diseño. Las especificaciones en transitorio, que son estas, son con las que tenemos que diseñar. Y la especificación en estado estacionario es a verificar. O sea, tomamos estas dos para diseño y tomamos la tercera para verificar. Verificamos si los valores dan. ¿De acuerdo? No es una regla universal, pero bueno, en general funciona bastante bien así. Tomar el diseño con la parte transitoria y tratar de verificar si da la parte del estado estacionario. Todo esto esperando ver cómo responde para un escalón unitario, ¿no? En la entrada. El ejercicio lo plantea como una rampa, por eso, no sé. Perdón, una rampa unitaria. Sí, sí, correcto. Hace rato dijimos que era una rampa unitaria. Aparte el sistema es tipo 1, así que va a tener error con una rampa unitaria. Gracias.
podemos pensar que esta función es una función g sub 1 de s para nosotros. Si esto es cierto, esta función g sub 1 de s, nosotros la resolvemos y hace que el sistema tenga una realimentación unitaria, ¿no? Una realimentación unitaria que es la que va por afuera, ¿no? De esta función de transferencia. Si resolvemos, numerador de g, denominador de h, dividido denominador por denominador más numerador por numerador, si no metimos la pata en ningún lado, nos tendría que dar k sub 1 dividido s por s más 2 más k sub 1 por k sub 2, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Bien. Si, fíjate, si pensamos que hay un error en estado estacionario para una entrada rampa es porque aceptamos que el sistema tiene que ser tipo 1. ¿Sí? Y el sistema efectivamente es tipo 1, porque tiene un integrador en cadena directa. Fíjate cómo termina quedando la función g sub 1, ¿no? Bueno, no lo recuadré muy bien, pero así terminaría quedando. Y nuestro sistema pasa a ser con una realimentación simple. Esto será R, esto será Y. Imagino que hasta acá llegaron, ¿no? Para obtener la constante de error de velocidad, lo que tendremos que hacer es el límite para S tendiendo a 0 de S por G sub 1 de S, que nos dará K sub 1 sobre 2 más K sub 1 por K sub 2. Y como el error en estado estacionario es la inversa de la constante de error de velocidad, entonces 2 más K sub 1 por K sub 2 sobre K sub 1 debe ser menor o igual a 0.35. Y esta es la condición que nosotros tendríamos que verificar una vez que hagamos todo. ¿De acuerdo? Okay. Por otro lado, tenemos que si el factor de amortiguamiento tiene que ser 0.707, eso quiere decir, si factor de amortiguamiento mayor a 0.707, esto da lugar a pensar que el ángulo θ debe ser menor o igual a 45 grados, ¿no? Entendiendo por ángulo θ a este ángulo. Ese ángulo debe ser inferior a 45 grados para que el amortiguamiento sea mayor a 0.707. Y por otro lado, el tiempo de establecimiento menor o igual a 3 segundos, que será igual entonces el tiempo de establecimiento al 4 tau. 4 sobre seda por omega n tiene que ser menor o igual a 3 segundos. Esto implica que el producto omega sub 0 por seda debe ser mayor o igual a 1.33 segundos a la menos 1. ¿Estamos bien con estos valores o metimos la pata? Avísame, ¿eh? Parece que va, ¿no? Sí, sí. Con un poquitito de paciencia se puede llegar a interpretar. ¿Cuál es la zona de trabajo entonces
en función de la información que tuvimos en transitorio. Si hacemos el diagrama sigma omega, si agarramos, ponerle el tiempo de establecimiento, vos acordate que el tiempo de establecimiento aparece expresado en el eje real, ¿no? O sea, si acá aparece el -1, este tiempo estará por acá. El producto Z por omega n menos 1.33. Si el producto Z por omega n debe ser mayor en valor absoluto a 1.33, y aquí te están diciendo que los polos tendrían que estar desde el 1.33 hacia la izquierda, por lo menos con esa condición. ¿Estamos? Por lo menos con esa condición. Lo estiramos un poquito más si querés, como para darle vuelo en todo lo que pueda llegar a barrer. Ahí tenés la condición del tiempo de establecimiento. La condición del tiempo de establecimiento te dice que, mira, que esté del 1.33, del menos 1.33 para la izquierda. Con eso cumplirías la condición de qué tan rápido es. O sea, si dentro de las especificaciones te hubieran solicitado solamente tiempo de establecimiento menor o igual a 3 segundos, listo, ya está. Esta sería la zona de influencia y vos podrías elegir cualquiera de los puntos aquí adentro. Nos falta otra, ¿no? Nos falta otra condición. La condición del ángulo, sí, que debe ser menor o igual a 45 grados. O sea, con un poquitito de buena voluntad me vas a aceptar que acá tenemos 45 grados. Espero. Me vas a aceptar que acá tenemos 45 grados y bueno, por supuesto que para abajo también, ¿no? Porque el lugar de raíces es simétrico respecto al eje real. O sea, lo que estaría permitido entonces será lo que está contorneado por líneas rojas. ¿De acuerdo? Sí, bueno. Esta es la zona de trabajo del plano complejo. Avísame si puedo borrar. Avísame si puedo borrar, así puedo continuar con el análisis. Dale, dale, sí. Por mí sí. Bien. Fíjate que es un error hacer directamente acá dentro G por H, ¿no? Hacer directamente G por H. Si uno hace G por H, se podría terminar simplificando, eh, el S del numerador con el del denominador. Y eso no está bien porque si nosotros realizamos si nosotros realizamos la reducción por álgebra de bloques, si realizamos la reducción por álgebra de bloques, pues fíjate que podríamos dejar afuera el 1 sobre S de esta manera, ¿no? Vamos a ver, ¿qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que en todo este bloque, el G y el H, vos lo podés, sí, lo tenés representado así como te muestro el conjunto, ¿no? Lo que corresponde a G sub 1, lo tenés representado con K sub 1 sobre S por S más 2 y con K sub 2 por S. Fíjate como que en un momento
Acá aparece un integrador y acá aparece un derivador y sería un error simplificarlos en el producto G por H. Lo que habríamos que hacer acá, lo que deberíamos hacer es apartar el 1 sobre S afuera por las herramientas de álgebra de bloques. Y ahora vas a ver qué es lo que queremos hacer. Nosotros queremos trabajar con las constantes K1 y K2. Entonces, a esto lo podríamos expresar como K1 sobre S más 2. Esto lo podríamos expresar como K2. Y afuera nos queda el 1 sobre S, ¿no? Si nosotros reducimos, si nosotros acá a este lo descomponemos en K1 sobre S más 2 por 1 sobre S y trasladamos la señal que sale después del 1 sobre S hacia adelante del 1 sobre S, entonces la realimentación no tendría que estar multiplicada por S, ¿no? Como para que te devuelva lo mismo. Esto lo viste en Fundamentos para el Análisis de Señales o Electrotecnia, que es la reducción del diagrama de bloques, ¿no? Sí, sí. Fíjate que también podemos hacer otra reducción, ¿sí? Podemos hacer otra reducción que es sacar afuera la constante K1. Y si sacamos afuera la constante K1, la función que nos queda será 1 sobre S más 2, todo eso por una función K1 por K2. Y esto afuera nos quedará, por supuesto, igual que antes, multiplicado por 1 sobre S. Lo que estamos haciendo es reducir el diagrama de bloques. Y vos me preguntarás por qué. Y bueno, porque es más fácil dibujar esta función de transferencia, esta función de transferencia auxiliar G sub 2 y H sub 2 en un diagrama de lugar de raíces, porque hemos transformado un sistema que tiene dos ganancias variables en una sola. El producto K sub 1 por K sub 2 lo vamos a llamar como una sola variable. Y una vez que tengamos ajustado el producto, después podremos determinar K sub 1 y después K sub 2. Nosotros podríamos armar un lugar de raíces. Nosotros podríamos armar un lugar de raíces con esta G sub 2 y H sub 2. A ver qué podemos obtener de bueno. Si tenemos que armar un lugar de raíces con G sub 2 y H sub 2, bueno, tenemos que remitirnos a la definición del lugar de raíces, ¿no? Son los ceros de la ecuación característica, o sea, podríamos decir que 1 más G sub 2 por H sub 2 es igual a 0 y que entonces el producto K sub 1, K sub 2 negativo es igual a S más 2. Se tiene que verificar esta igualdad. Si nosotros queremos expresar en el plano complejo esta cuestión, solamente tendríamos existencia en el eje real, ¿no? Uno dibuja el eje imaginario por un tema simbólico, como para darse cuenta de lo que estamos hablando. Pero tendría al polo menos 2 ubicado aquí. Y ahora,
como el lugar geométrico corresponde a los puntos que están a la izquierda, como el lugar geométrico corresponde a los puntos que están a la izquierda, bueno, podemos trabajar con la condición de módulo. Trabajar con la condición de módulo sería el módulo de K1 por K2 igual al módulo de un A menos 2, siendo A un punto ubicado dentro del rango de las existencias del lugar de raíces que podría estar ahí, ¿no? No sabemos dónde está, pero podría estar ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de expresar este producto de ganancias que no lo conocemos como una variable A para eliminar dos constantes y trabajar con una sola. Ahí está. A eso queríamos llegar. Podemos dejar fijo en esta igualdad el punto A. Entonces ahora ya no tenemos K1 y K2, sino que tenemos al punto A. Y ahora podemos volver a la función transferencia original. ¿Sí? Ahora podemos volver a la función transferencia original. ¿Cuál es la función transferencia original? Bueno, hemos transformado esto en K1, sí, esto, ¿no? Todo este conjunto. Hemos transformado este conjunto en K1, todo este conjunto, sobre S por S más A. Hemos transformado todo este conjunto en una función de transferencia que será nuestra G1 de S, o sea, nuestra G1 de S nueva, en función de K1 y esta nueva constante A. Y ahora vamos a ver cómo usamos esto, ¿no? Vamos a ver cómo usamos esta información. ¿Hasta acá va bien? Yo siento que estoy hablando solo, pero bueno, puede pasar. No, estamos todos acá. Va bien, va bien. Vamos bien. Va muy bien. Es tratar de dejar K1 y K2 fijos y ahora depende de un valor A. Entonces, en la constante A está ahí adentro, está en función de los valores K1 y K2. Y ahora vamos a tratar de hacer un lugar de raíces. Vamos a tratar de hacer un lugar de raíces con esta nueva función transferencia que tenemos. A ver si nos queda un poco más fácil. Con esta nueva función transferencia que tenemos. Para que lo haga un poquito más prolijo esto. Esto tendría que englobar todo, ¿no? Tendría que englobar todo esto. Y que está correspondiendo a esta función de transferencia. Sigue siendo G1, ¿no? Pues todavía falta el lazo final. Por supuesto que acá vos podés aplicar el mismo concepto. Si tenés que graficar el lugar de raíces de este sistema y G1 es este, bueno, podés decir, bueno, mira, el lugar de raíces son los ceros de la ecuación característica, listo. Lo pienso de vuelta con la misma idea. Si el lugar de raíces son los ceros de la ecuación característica, digo, bueno, mira, entonces 1 más G1 igual a 0. Ahora H vale 1, ¿no? En este, H1 igual a 1, por eso no lo ponemos acá. Entonces, K1 negativo será S más A por S.
Si quisiéramos graficar esto, bueno, por ahí el conflicto que tenemos es que no sabemos dónde está el valor de A. No sabemos dónde está el valor de A, pero bueno, podemos tener una idea de cómo viene ya el lugar de raíces en esta condición. El lugar de raíces en esta condición, suponiendo que conocieras el valor de A, ¿cómo vendría? Y este es 0, este valor será menos A. ¿Y cómo viene el lugar de raíces? Sí, mira, contempla lo que tenés en el medio. ¿Sí? Contempla lo que tenés en el medio y se bifurcará en menos A sobre 2, ¿no? Este es un lugar de raíces conocido ya para nosotros. ¿Sí? Se bifurcará en menos A sobre 2. Y por supuesto que a esto vos le tendrás que considerar todo lo que vimos antes. O sea, el 1.33 tiene que estar debajo de, tiene que estar a la izquierda del menos 1.33, tiene que estar a la izquierda del menos 1.33, o sea que estará por acá, y tiene que tener menos de 45 grados la cosa, ¿no? O sea, todo eso que vimos antes tiene que seguir siendo válido. Vamos a tirar el 45 grados. Tiramos el 45 grados y por supuesto que tiene que estar debajo de eso, ¿no? Esta será nuestra zona de influencia. ¿Está? Siendo menos 1.33 y siendo el ángulo 45 grados. Entonces podrías buscar debajo de esto un posible punto de operación. ¿Sí? Un posible punto de operación que cumpla con esta condición. Si el ángulo tiene que ser menor a 45 grados y la parte real tiene que ser mayor en valor absoluto a 1.33, bueno, podemos probar algún punto, ponele, ¿sí? Punto de prueba. Vamos a borrar acá. Elegimos un punto de prueba. Es un punto de prueba, ¿eh? Vamos a ver si da o no da. Tendría que, como para que no pienses que todo es color de rosas, tendría que poner uno que no da, para que verifiquemos todo, veamos que no da y que tenemos que buscar otro. Entonces, acá lo que tenés que buscar es algún punto que verifique, que esté debajo de esta línea. Por ejemplo, debajo del ángulo de 45 grados y con parte real mayor en valor absoluto a 1.33, un punto podría ser, suponete, punto de prueba, menos 2 más menos J1. Si nosotros agarramos menos 2 más menos J1 y nos fijamos que este tiene que ser menos 2, entonces, si este tiene que ser menos 2, entonces A tendría que ser 4, o sea que estaría ubicado el polo en menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Si el polo estaría ubicado en menos 4, ¿sí? Y los polos del punto de prueba están en 1 y en menos 1, y menos 2 aquí, vos podrías determinar la distancia con el producto de las distancias de los polos al punto de prueba, como vos ya sabés del lugar de raíces. ¿Está bien o te perdiste? Decime la verdad. Esto ya lo vimos, ¿eh? Una vez que vos tenés el punto de prueba, ¿cómo sacás la ganancia? Y con la distancia de los polos. Esta es tu fórmula ahora. Vamos a acordarte, tu fórmula es K1
S por S más A. Entonces será el producto de la distancia de los polos al punto de prueba. ¿Estamos bien? Decime algo, por Sí, favor. sí, dale, sí. Sí, sí. Perfecto. Fíjate que con esta info, si no metimos la pata, K sub 1 te tendría que dar 5. Te tendría que dar 5. Y acá, como el valor de A te dio 4, vos tendrías que remitirte, ¿sí? Y recordar que el producto K sub 1 por K sub 2, remitirte a lo que vimos antes, será A menos 2. Quiere decir que si esto será 2 y K sub 1 es igual a 5, esto quiere decir que K sub 2 sería 0.4. Y lo que vos tendrías que verificar es la relación del error en estado estacionario menor al 35%. Vamos a ver si verifica. Si haces 2 más K sub 1 por K sub 2 sobre K sub 1, fíjate, si haces esta cuenta, K sub 1 por K sub 2 era 2 y esto es 5, el error te da 0.8 y el error en estado estacionario tenía que ser menor al 35%. Por lo que, de vuelta, ¿no? Fíjate que tenemos que pensar de vuelta en otro punto, porque verificó todo en transitorio, pero no verifica en estado estacionario. Entonces, queríamos hacerlo así a propósito porque es algo con lo que vos en el parcial te podés llegar a encontrar. Vos vas a tomar un punto de prueba, te verifican dos condiciones, porque vos lo elegiste a propósito para que te verifiquen esas dos condiciones, pero no te verifica la tercera. Bueno, ahí no te tenés que desalentar, ahí tenés que buscar otro punto de prueba. Esto a veces es así, es medio de tanteo esta parte, porque no hay una solución única. Entonces, buscamos otro punto de prueba, porque no verifica la condición del estado estacionario. Verifica la transitoria, pero no verifica en estado estacionario. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, perfecto. No me odies, lo busqué a propósito para que no verifique, porque es un problema con el que te vas a encontrar cuando hagas el parcial. Porque si te damos todas que verifica de una, bueno, vos me podrías preguntar, bueno, ¿cómo sabe que verifica siempre? Bueno, porque la verdad es que antes lo he hecho y el primer punto no me ha verificado. La gran mayoría de las veces pasa eso. Entonces tenemos que buscar otro punto. Tenemos que buscar otro punto para que nos verifique más en estado estacionario. Entonces, ¿de qué manera nos verifica más en estado estacionario? Nos tendríamos que ir un poquitito, nos tendríamos que alejar del origen para que nos verifique más en estado estacionario. Una propuesta será alejarse del origen, entonces buscar un punto de prueba diferente. ¿Sí? Podemos buscar el punto de prueba, ponele menos 4 más menos J3. Menos 4 más menos J3. Vamos a verificar si con ese punto de prueba nos da con menos 4 más menos J3. Todo esto lo borramos, ahora vamos a ver qué agregamos acá. Fíjate, menos 4 más menos J3. Si pensamos en eso, y pensamos en nuestro análisis, si este punto tiene que ser menos 4, el menos A sobre 2, bueno, A tendría que ser 8, ¿no? Si nos metimos la pata en algún lado, A tendría que ser 8. Si A es igual a 8, bueno, vos al punto lo tenés acá en 3. Ahora la ganancia será 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. La ganancia K sub 1 será 25 y este punto 8 menos 2 te queda 6 acá. Quiere decir que K sub 2 es 6 sobre 25. Entonces,
nosotros acá ya tenemos garantía de que estamos debajo de esta zona de influencia. O sea, verifican las dos condiciones de transitorio, como dijimos antes, ¿no? Tiempo de establecimiento menor o igual a 3 segundos y un factor de amortiguamiento superior a 0.707. Estas dos las verifica porque nosotros buscamos que los polos estén en la zona donde nos conviene. O sea, esta dos las verifica. Lo que nos quita el sueño, lo que nos preocupa es ver si verifica la tercera. ¿Y cómo vemos si verifica la tercera ahora? Bueno, metés la fórmula de vuelta, el 2 más K sub 1 por K sub 2, todo eso dividido K sub 1. Si hacemos la cuenta, será 2 más 6 sobre 25. 2 más 6 sobre 25. Y si no metimos la pata acá, esto nos da, era justo, igual, 0.32. Y 0.32 hasta donde C es inferior a 0.35. Por lo que verifica también la solución del estacionario. Satisface. ¿Cómo queda la respuesta entonces? ¿Vamos bien hasta acá antes de seguir? Sí, perfecto. ¿Cómo queda la respuesta entonces? Una vez que ya cerraste, sí, una vez que encontraste los parámetros, pues vos ya sabés que los polos a lazo cerrado tienen que estar en menos 4 más menos J3, ¿no? Y la ganancia definitiva, que es el K sub 1, es 25. Quiere decir que a lazo cerrado, cuando ya haces el G1 sobre 1 más G sub 1, te tendría que dar 25 dividido S más 4 más J3, todo eso dividido S más 4 menos J3. Y esta es la función de transferencia definitiva que hace que el sistema verifique las condiciones del transitorio y la del estacionario. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Fíjate que, vos acuérdate que es G1 sobre 1 más G sub 1, ¿no? Si vos quisieras obtener la función transferencia a lazo abierto para una realimentación unitaria, será la función transferencia a lazo cerrado sobre 1 menos la función transferencia a lazo cerrado. Y bueno, verás qué valor da y una forma será de verificar si el error en estado estacionario para una entrada rampa te da menor a 0.35. Según la cuenta que hicimos debería darnos. Pero bueno, esto te lo dejo para que vos lo puedas pensar y procesar, ¿de acuerdo? Como verás, medio rebuscado, ¿no? Porque gran parte del análisis fue en darle forma a las constantes para que vos puedas armarte un lugar de raíces ficticio y de ahí poder extraer la información para dar garantías de que se cumplen las condiciones del transitorio, primero. Y después no quedó otra, y tuvimos que tantear para ver si se verificaba la solución en estado estacionario, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Algún otro que hayas intentado hacer? Puede ser de la misma idea, de lugar de raíces.
Avísame si puedo borrar. Un segundo. Listo. Fíjate que otro que podemos pensar es uno parecido. A ver si lo tenemos por acá. No sé si lo han intentado hacer. A ver si lo tengo. El problema número 19. Es parecido a este. Fíjate, tenés dos constantes. Y una lógica similar. Por ahí es menos rebuscado. Pero podrías intentar hacer este. ¿Eh? Podrías intentar hacer este. Fíjate que tiene una doble realimentación. Ya el K1 está afuera. Y bueno, acá fíjate las especificaciones están todas incluidas y diciendo, mira, acá los polos te tienen que dar acá. Es como que te la hace más fácil, ¿viste? No te da la chance de que elija. Digamos, fíjate de que los polos entren acá. En -2 más menos J2. O sea, es como que lo haces dar en ese punto. Hay que forzarlo para que caiga. Claro, forzar el lugar a raíz para que caiga por ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo lo pensamos. Vamos a compartir de vuelta la pantalla. Y vamos con la nueva, con nuestra nueva función de transferencia, nuestro nuevo sistema. Sí, problema número 19, si no me equivoco. Tenemos caso 1. Por supuesto que antes tenemos una realimentación aquí, ¿no? Aquí entramos con nuestra consigna, RDS o UDS. Tenemos nuestra función de transferencia de tres polos, en este caso. 8 dividido S por S más 4 por S más 5. Nuestra primera realimentación de velocidad, K sub 2 por S. Y después nuestra realimentación de posición. Y de S. Bueno, K sub 1, K sub 2, tal que los polos dominantes estén en -2 más menos J2. Fíjate, podemos masajear el diagrama de bloques también un poquitito. Podemos prescindir del S. Entonces te va a quedar S más 4 sobre S más 5. Realimentado por K sub 2. Y no es que prescindimos del S, solamente lo apartamos para ver si podemos hacer un lugar de raíces simplificado y después tratar de volcar la información que nosotros necesitamos. Acá tenemos K sub 1. Y si no metimos la pata, sí, eso fue lo que hicimos. Este lo tenemos que considerar de vuelta.
porque esto se tiene que cerrar acá, ¿no? Ahí estamos. Menos. Y acá nuestro valor de caso 1. Ahí me quedé medio corto. Pero bueno, creo que ya se entendió. Sobre lo que nosotros tenemos que trabajar es sobre nuestra subfunción transferencia, si se quiere, o función transferencia reducida. Sobre esto vamos a trabajar. Vamos a tratar de hacer el lugar de raíces primero de esta función de transferencia. Vamos a ver cómo nos queda este lugar de raíces simplificado. Si quisiéramos hacer el análisis simplificado de esta cuestión, te va a quedar, bueno, como todo el lugar de raíces, ¿no? Colocás los polos que te aparecen. Acá tenés menos 5 y menos 4, que son los polos que te aparecen. Y la ganancia, sí, la ganancia va a estar variando. Y el lugar geométrico para la variación de K sub 2, el lugar geométrico para la variación de K sub 2, ya lo sabés. Es este. Es el lugar geométrico para la variación de K sub 2. Acá tenés sigma, tenés j omega. Y vos, obviamente, puedes elegir el valor que se te cante. Suponete que lo congelás en esta posición. Vos necesitas que el gráfico pase por el plano complejo. Entonces, este punto será A y este punto será menos A. Será otra forma de representar. Será otra forma de representar el valor de K sub 2. Ahora lo tenés representados, lo tenés congelado en los puntos A y menos A. ¿Sí? ¿Cuánto vale K sub 2? Primero determinaremos cuánto vale A y menos A según nuestra conveniencia, ¿no? Con esta información, los polos auxiliares te quedarán en menos 4.5 más JA y P sub 2 en menos 4.5 menos JA, ¿no? Por supuesto que ahora que ya le encontramos la forma a esto, bueno, voy a decir, mira, mi función transferencia posta, nuestra función transferencia G posta va a ser K sub 1 sobre S, que es lo que tenés afuera, por esta nueva conversión que encontraste acá. Esta nueva conversión que encontraste acá, que será el 8 dividido S más 4.5 menos JA por S más 4.5 más JA. ¿Sí? Esta es nuestra función de transferencia verdadera. Nuestra función de transferencia verdadera. Y nosotros tendríamos que hacer el lugar de raíces completo ahora, ¿no? Considerando todo esto. ¿Cuánto vale A? Y todavía no sé, pero yo sé que tengo que forzarlo a que pase por este punto. Entonces, esa es la llave para poder obtener el verdadero gráfico del lugar de raíces. Lo que hicimos fue tratar de dejar a la constante K sub 2 en función de A, entonces nos queda una sola realimentación y de este modo podemos hacer el gráfico del lugar de raíces como nosotros conocemos. De este modo podemos hacer el gráfico del lugar de raíces como nosotros conocemos. Si no entendés, parame por favor, ¿eh? Mirá que yo a veces por ahí me embalo y ya me conoces. Fíjate ahora cómo cargamos estos valores. Sigma, J omega. El polo en el origen. El otro polo, ¿dónde va a estar? Y menos 4.5 menos JA. El otro tiene que estar en menos 4.5 más JA. ¿Por dónde necesito que pase? ¿Por dónde necesito que pase? Y por menos 2 más J2
y por menos 2 menos J2. Yo necesito que pase por acá. Entonces, a ese lo expresamos. Necesito que pase por ahí. Entonces, ¿cómo puedo dar garantía de que pasa por ahí? ¿Cómo puedo determinar el valor de A? ¿Cómo puedo dar garantía de la condición de existencia del lugar de raíces? ¿Cuál es la primera condición para que se verifique el lugar de raíces? Ángulo. Condición de fase, muy bien. O sea que en este punto tienen que dar todos los ángulos. En este punto tienen que dar todos los ángulos. ¿Sí? Ahí te marco la horizontal como para que sepas que lo tenemos que medir de ahí, ¿no? En este punto tienen que dar todos los ángulos. O sea, vos tenés 3 polos. Te tienen que dar los 3 ángulos. Tita 1, tita 2, tita 3. ¿Cuánto tiene que dar la suma de estos 3 ángulos? 180 o múltiplo. Número impar de veces 180 grados. Muy bien. Entonces, hacemos la cuenta. Hacemos la cuenta. Voy a borrar acá, che. Lo siento. Pues si no, no me va a alcanzar. Hacemos la cuenta. Entonces, la hacemos en rojo si quieres como para que te quede. 180 grados, probamos con 180. Si vemos que nos quedamos cortina, le tiramos 540. El primero, 180 menos la arcotangente de 2 sobre 2. El segundo, bueno, sería tita 3 en realidad, ¿no? Más fácil. Arcotangente 2 más A sobre 2.5, porque es 4.5 menos 2. Y el segundo, bueno, le podés, la arcotangente de 360 menos tanto es directamente menos la arcotangente de A menos 2, todo eso dividido 4.5 menos 2, que es 2.5. Acá laburás un poquitito, por supuesto que esto lo podés iterar, trabajar con la calculadora, ¿sí? Algo que me dio bastantes satisfacciones es cargar un valor aproximado, ponele, vos te vas acercando. ¿Sí? Vos te vas acercando con este valor, bueno, acá simplificás lo que tengas que simplificar. Cancelamos, perdón, acá te quedará 0 con este. Acá te queda arco tangente de 1,45, quiere decir que te queda 45 de este lado. Y te quedará, bueno, largo tangente de uno con largo tangente del otro. Una posibilidad será cargarle valores a A hasta que se acerque al valor de 45. ¿Sí? Y de alguna manera vas haciendo bisección, ¿no? Vas haciendo bisección para tratar de obtener el valor. Una posibilidad es tantear con un valor, primero cargar toda la función en la calculadora. Tanteas un valor y eso te queda cargado como la última respuesta. Y después en toda la función, en el valor de A pones ANS. Entonces siempre te carga la última respuesta y no tenés que andar colocando siempre la función, porque la función ya te quedó cargada. Vos le pones el valor ANS y entonces vas tanteando con un valor más cercano que vos sospechás que se va a acercar al 45 grados y esa va a ser tu última respuesta. Entonces seteas la última función y con el valor de ANS se va acercando cada vez más. Bueno, vos tendrás tu método. El método que tengo yo es ese. A mí el valor de A me dio 2.783. O sea que efectivamente era un cachito mayor que 2, fíjate. Este valor era A y este es menos A. Ahora tenés que determinar la ganancia, que es el 8K sub 1. El 8K sub 1 es la ganancia. Entonces, si la ganancia es 8K sub 1, será la distancia de los polos al punto de prueba. Esto es 2 raíz de 2,
que es este. Después, una vez que cargas el valor de 2.783, tendrás la raíz cuadrada de 4.783 al cuadrado más 2.5 al cuadrado, perdón, por la raíz cuadrada de 0.783, porque fíjate que es a menos 2 al cuadrado más 2.5 al cuadrado. Si hicimos las cuentas bien, el valor de K sub 1 nos tiene que dar 5. El valor de K sub 1 nos tiene que dar 5. Si hicimos la cosa bien, el valor de K sub 1 nos tiene que dar 5. Por supuesto que a vos te había quedado que el valor de A era el valor que estaba representando a K sub 2 antes, ¿no? Era el valor que estaba representando a K sub 2, así que tendrías que buscar a qué estaba reemplazando el valor de A. La fórmula original, si vos resolvés acá este diagrama, si resolvés este diagrama, te queda 8 sobre S por S más 4 por S más 5 más 8K sub 2. Y esto necesariamente será igual a lo que vos lo habías forzado, ¿no? Vos habías dejado esto en función de A. O sea, bueno, el S, si querés, podés prescindir del S y va a quedar como relevante que queda en función de A. De esta forma, como vos tenés el valor de A, ¿sí? Como vos tenés el valor de A, podés obtener el valor de K sub 2. ¿Sí? A mí el valor de K sub 2 me dio 1. Podés obtenerlo así también. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, este lo volás con este lo volás con este, y tendrás que trabajar con la igualdad en el denominador. No te va a quedar una cuadrática de este lado, una cuadrática de este lado, igualás cuadrático con cuadrático, lineal con lineal e independiente con independiente, y de este modo podrás verificar que el valor de K sub 2 es igual a 1. ¿Alguna pregunta? Nosotros ya resolvimos el ejercicio, pero podríamos sacarle un poquito más el jugo. En conceptos de que, fíjate que acá hay 3 polos, ¿no? Tenemos 3 polos acá. Si vos resolvés esto, hay 3 polos. ¿Sí? A lazo abierto. Fíjate, son los 3 polos a lazo abierto que aparecen acá. O sea que a lazo cerrado tendría que haber 3 polos. Ya sabés que 2 están acá. ¿Dónde está el tercero? Consulta, ¿no? ¿Cómo vendría este lugar de raíces? Fíjate. Este lugar de raíces vendría así, si no le pifiamos, ¿no? Nace por acá, pasa por el punto y se va por la asíntota. Este nace por acá, pasa por el punto, se va por la asíntota. No necesariamente pasando por A, pero acá, en el eje real, el lugar de raíces sigue así. Entonces, ya tenés una idea de que el tercer polo podría andar por acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El tercer polo podría andar por ahí, ¿no? Está todo armado como para pensar que puede andar por ahí. ¿Sí?
Podríamos llamarlo menos alfa. ¿Tenés alguna forma de encontrar al tercer polo? Como todo punto de prueba, se tiene que verificar qué cosa. Y si vos ya tenés que la ganancia, ya tenés cuánto vale la ganancia. ¿Sí? Ya tenés cuánto vale la ganancia. La ganancia tiene que valer 40 porque es 8 por caso 1, que es 8 por 5. Entonces, cuando los polos supuestamente dominantes estén en -2 más menos J2, el tercer polo, ¿dónde va a estar? Porque al igual que estos, a medida que se va moviendo el valor de ganancia, se van moviendo los polos, bueno, este también se va moviendo. Se va moviendo cada vez más, pero en este momento, cuando los complejos conjugados estén en -2 más menos J2, ¿el tercero dónde está? Producto de las distancias al punto de prueba y te tiene que dar 40. Qué bueno que está grabado esto, ¿no? Si no, sería declarado persona no grata por la comunidad eléctrica. Bueno. Entonces, si La sabés distancia se toma desde el origen de los polos, porque después se van de- moviendo a medida que no, desde los polos a lazo por abierto. la rampa. Claro, se toma Por eso, desde los polos a lazo abierto, claro, desde el a lazo origen abierto siempre, ¿está al bien? punto de prueba. Eso. Fíjate, una distancia es alfa, que es la horizontal. Sí. Las otras serán raíz cuadrada de alfa menos 4.5 al cuadrado más el valor de A, 2.783 al cuadrado. La otra será raíz cuadrada de alfa menos 4.5 al cuadrado. Es como que es dos veces, ¿no? Dos veces la misma porque es simétrico. O sea, podríamos decir directamente esto al cuadrado, o mejor aún, podríamos tacharle la raíz cuadrada. Más fácil. Sí. Nada, está bien, pero está bueno que no nos demos cuenta, ¿no? O sea que te queda una cúbica, che, bueno, y de vuelta vas a tener que iterar. Y yo te lo dejo, pero bueno, quiero que trates de hacerlo vos, porque bueno, en el examen lo vas a tener que hacer. El valor de alfa es 5. O sea que el tercer polo está en -5. Cuando los polos complejos conjugados están en -2 más menos J2, el tercer polo está en -5. Y te pregunto, esta es una pregunta también de examen. ¿Son dominantes los polos complejos conjugados? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? sí, son dominantes, porque están más próximos al eje imaginario. Bueno, eso es necesario, pero lamentablemente no es suficiente. Nosotros tenemos que dar garantía, es una buena aproximación, esto tampoco es exactamente así. Nosotros tendríamos que dar garantía para saber que el sistema responde como un sistema de segundo orden, por más que tenga 3 polos. Nosotros tenemos que dar garantía de que la relación alfa sobre el producto seda por omega n tiene que ser mayor o igual que 6. Si nosotros podemos asegurar esto, entonces los polos son dominantes. Si no, no son dominantes. Acá la relación es 5 sobre 2. Es 2,5. O sea, La distancia esa de 6 de la zona dominante a los que no son dominantes. claro, como que el tercer polo está muy Está cerca. bien, El tercer polo está muy cerca está bien. y entonces tiende a deformar la respuesta. Ah, O sea, no responde como un sistema de segundo orden perfecto. El sistema está contaminado por el tercer polo. está claro. ¿Sí? No, o sea, no solo alcanza que estén cerca del eje imaginario, sino que La relación tiene que ser tiene que de 6 a cumplir 1. la de los 6. Sí, 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 me acuerdo. Me he olvidado de eso. Está bien, pero bueno, está bueno que se vaya mechando. Esto se puede preguntar en el examen, por ejemplo. Se determinan todos los polos y pregunta, ¿los complejos conjugados son dominantes?
Y bueno, hay que hacer esta cuenta. Hay que verificar, encontrar el tercer polo y hacer esta cuenta. ¿Hacemos un descanso de 10 minutos? Dale, dale. Vamos un rato. Sí, profe, se escucha. Bueno, muy bien. Quería hacer una breve introducción, no muy rebuscada, pero hablar un poquitito del análisis de respuesta en frecuencia. Vamos a dejar los ejercicios para la clase que viene, pero ahora vamos a hablar de algunos métodos, ¿sí? O del propósito del análisis de la respuesta en frecuencia. Anotamos entonces un poquitito para complementar lo que has visto con Abel. Sobre el análisis de respuesta en frecuencia. Se trata de analizar qué le sucede a un sistema lineal invariante en el tiempo cuando es perturbado. ¿Sí? Cuando es perturbado con una excitación del tipo senoidal y en estado estacionario. Vamos a pensar en una perturbación, X máximo si se quiere, por el seno de omega por t. Se espera que a la salida, ¿sí? Se espera que a la salida, porque el sistema es lineal y porque estamos en estado estacionario, ¿sí? Que la salida responda con características similares a la función que perturbó este sistema. Y el desafío del análisis de respuesta en frecuencia es indicar cuánto vale la amplitud de la salida y cuánto vale este ángulo de fase. La pulsación con la que es perturbado el sistema termina siendo la pulsación con la que responde una vez atenuado el periodo transitorio, cosas que vos ya sabés. Y nuestro análisis en parte es ver qué relación existe entre los máximos de la salida y la entrada, que será, por supuesto, el módulo de la función de transferencia que depende también de omega. Sabes que cuando estamos en un análisis senoidal en estado estacionario,
el operador S de la transformada de Laplace se transforma en J omega. Tenemos que recordar eso. De forma tal que para un sistema de primer orden, ¿sí? Para un sistema de primer orden, se verifica una ganancia y una constante de tiempo en el análisis senoidal en estado estacionario. Será un número complejo, ¿no? Y por supuesto que si le queremos hallar el módulo a este número complejo, tendremos la relación entre Y y X. Y por supuesto que también podríamos encontrar el ángulo de desfasaje entre la salida y la entrada, tratando de buscar el ángulo de este número complejo, ¿no? En este caso, como recordarás, arco tangente menos arco tangente de t por omega. Y acá viene todo aquello que has visto en teoría de los circuitos o electrotecnia o fundamento para el análisis de señales, que los sistemas de primer orden son una especie de filtros, ¿no? De filtros pasabajos. Fíjate, todavía no nos metimos en el gráfico de Bode ni nada de eso. No es el propósito de esta clase. ¿Sí? Es solamente recordar estas cositas que son válidas para el análisis de respuesta en frecuencia. Nosotros vemos el gráfico de Bode por utilidad, ¿no? Por facilidad. Existen otros gráficos también interesantes, te invito a que lo explores. El diagrama de Nyquist y el diagrama de Nichols te permiten obtener la misma información que Bode de otra manera. Hay veces que puede ser más fácil, hay veces que es complicárselas mucho. Pero bueno, también existe esa posibilidad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, vamos bien. Recordarás que para valores grandes de omega, la salida tiende a atenuarse por completo, porque la filtra las altas frecuencias, deja pasar las bajas nomás. Y el ángulo tiende a menos 90 grados, ¿no? O sea, el máximo atraso posible para un sistema de primer orden es 90 grados. Prácticamente no llegaría nunca, pero bueno. En teoría sería lo máximo que podría atrasar. Vamos con el segundo orden. Una pregunta, Ale. Eso Sí, te siempre se escucho. da siempre se da, ¿no? Para los de primer orden, ¿verdad? Esto Para del los, atraso. para lo de primer orden, sí, sí, sí. Pasa que este es el primer orden elemental, ¿no? Después de haber primer orden con algún cero dando vueltas por ahí ya cambia un poquitito, pero bueno, se podría estudiar también, sí, sí. Bien, bien. Vamos para segundo orden. Para sistema de segundo orden, bueno, recordamos la función de transferencia, ¿no?
el K por omega n al cuadrado dividido S al cuadrado más 2 por Z por omega n por S más omega n al cuadrado. Estamos metiéndonos directamente en el caso subamortiguado, ¿sí? Porque para los otros, lo que hace, ¿sí? Los sistemas de segundo orden que no son subamortiguados se pueden expresar. Esto te lo muestro una vez así acá. Los sistemas que tienen amortiguamiento grande o crítico lo pueden expresar como tau 1 por S más 1 y tau 2 por S más 1, ¿no? Es como que responderían igual que el anterior, solamente que tendrían un ángulo más, dando vuelta por ahí, perdón, un polo más, y el concepto sería el mismo. Lo interesante es ver qué pasa cuando el análisis es, cuando el sistema es subamortiguado, como que la estructura de la función cambia, ¿sí? Así que eso es lo que estamos estudiando, ¿está bien? Este sería para amortiguamiento mayor o igual que 1. Y este sería acá, este menos, este 1 no estaría, ahí está. ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. Bueno. Entonces, de vuelta, pasamos al dominio J omega. ¿Sí? Pasamos a J omega. G de J omega hará que el omega n vaya al denominador. 1 menos omega sobre omega n al cuadrado más J 2 veces Z por omega sobre omega n. Y a todo esto, por supuesto, a este número complejo, como antes, le puedes encontrar el módulo. ¿Sí? G de omega o G de J omega. El módulo será la constante dividido la raíz cuadrada de 1 menos omega sobre omega sub n al cuadrado. Todo eso al cuadrado más 4 por z al cuadrado por omega sobre omega sub n al cuadrado. Parecido a la fórmula de vibraciones, ¿no? De mecánica técnica. Digo parecido porque en realidad es la misma fórmula. Solo obviamente que acá estamos hablando de los sistemas de segundo orden en general. Ahí estábamos hablando del sistema mecánico forzado, pero sería la misma idea. Fíjate que es una entrada senoidal y la salida responde también senoidal, pero con una amplitud diferente que podemos determinar, que será la relación entre la salida y la entrada, y un ángulo de fase que también podríamos determinar, que ahí no nos importaba tanto, pero bueno, ahí nos importaba más el módulo, ¿no? Acá nos importa las dos cosas. Pero bueno, la estructura es la misma, ¿no? O sea que nosotros, cuando hacíamos el gráfico, ahí de las vibraciones estábamos haciendo como un diagrama de Bode, pero en escala decimal en lugar de escala logarítmica. O sea, estábamos trabajando con el concepto de diagrama de Bode y no sabíamos, ¿no? Pero bueno, tiene esas cosas, no solo con mecánica técnica, sino con la carrera en general, ¿no? La carrera suele tener esas cosas. Vos usabas herramientas hace tiempo que no sabías que estabas usando y después te termina cayendo la idea, ¿no? Y bueno, y esto te quedaría, esta es la expresión que te queda con el ángulo de fase, ¿no? Con el ángulo de fase. Como máximo te puede llegar a trazar 180 grados, un sistema de dos polos. Para frecuencias muy grandes te puede llegar a trazar 180 grados. Este sistema tiene algún punto crítico de interés. Si quisiéramos hacer el gráfico,
Si quisiéramos hacer el gráfico para los distintos valores de amortiguamiento, si quisiéramos hacer el gráfico, nos encontramos con que existen algunas zonas críticas a considerar, porque los valores pueden ser muy altos, ¿no? Los valores que puede llegar a tomar la amplificación son muy altos, o por lo menos más altos que lo convencional. Acá tenemos el módulo de G de omega o de J omega, y acá suele graficarse la relación omega sobre omega n, puede ser directamente omega en lugar de omega sobre omega n, se suele tomar como referencia al 1 y, bueno, para sistemas, sí, fíjate, para distintos valores de amortiguamiento, para sistemas sin amortiguamiento, esta respuesta tiende a infinito y vuelve por el impropio, ¿no? Después agregamos un poco de amortiguamiento y la respuesta también se va atenuando un poco. Agregamos un poco más de amortiguamiento. Y hoy mi pulso no es el mejor, pero bueno, va por ahí la cosa, ¿no? A medida que agregamos, cuanto más amortiguamiento agregamos, más se achata la curva. En la primera tenés amortiguamiento 0, en la segunda 0.2, 0.4 y 0.6. A medida que vas aumentando el amortiguamiento para esta curva, se va achatando. ¿Sí? Se va achatando y la amplificación es esa. O sea, que no solo que no atenúa a baja frecuencia, sino que amplifica. Cuanto menos amortiguamiento tiene, más amplifica. Por supuesto que este máximo es conocido. Sí, este máximo es conocido. Si nosotros derivamos esta función en función de omega sobre omega n y la forzamos a 0, tenemos que se verifica el máximo para 1 omega igual a omega n por la raíz de 1 menos 2 veces z cuadrado. ¿Sí? Uno podría pensar que es omega sub r es el omega de resonancia, ¿no? El omega de resonancia es cuando la pulsación externa coincide con la pulsación natural, solo que este omega sería el omega con el que alcanzarías el máximo, sería casi la zona de resonancia. Pero fíjate que el máximo se va desplazando a medida que el amortiguamiento aumenta. La máxima amplificación se puede verificar, será reemplazando omega por omega sub r, será K sobre 2z por la raíz de 1 menos z al cuadrado. Todo eso vos lo podés demostrar metiéndote en esta fórmula. Lo podés demostrar metiéndote en esta fórmula y ahí encontrarías el máximo. Cuestiones a considerar en los diagramas de Bode. ¿Sí? Lo que te tenés que preguntar es primero si lo vas a hacer a lazo abierto o a lazo cerrado. Si el diagrama de Bode que vos tenés es a lazo abierto, la información es una. Si el diagrama de Bode que vos tenés lo que querés hacer es a lazo cerrado, la información que vas a sacar es otra. ¿Qué información podemos sacar a lazo abierto? ¿Te acordás? Bueno, margen de fase y margen de ganancia. Eso mirando el bode, ¿no? Claro, mirando el diagrama de Bode, Sí. por supuesto. Haciendo el dibujo de bode, sí. Sí. ¿Y a lazo cerrado? El ancho de banda
y, bueno, la amplificación máxima en este caso será el G máxima. ¿Sí? La información que obtenemos, según si nuestro diagrama es a lazo abierto o a lazo cerrado, es diferente. Sabes que esto existe también un comando especial en el MATLAB para que lo puedas cargar. ¿Sí? Cuando haces un bode de lazo abierto, como la información que quieres obtener es margen de fase y margen de ganancia, una vez que cargues la función transferencia con tu numerador y denominador, el comando margin te devuelve el diagrama de bode indicándote el margen de fase y de ganancia. Y si el bode que vos tenés es a lazo cerrado, bueno, directamente bode. Insisto, es importante que sepas si tu diagrama de bode es a lazo abierto o a lazo cerrado, porque la información que tenés que rescatar de él es diferente, ¿sí? A lazo abierto obtenés el margen de fase y margen de ganancia, que te dan una idea de cuánto podés ampliar la ganancia o ajustar la fase sin comprometer la estabilidad del sistema. Con la información que vos tenés a lazo abierto, vos podés predecir cómo se va a comportar el sistema a lazo cerrado. Pero esa información se obtiene para el bode de lazo abierto. El lazo cerrado determinás el ancho de banda, que es el rango de frecuencias en el cual es aprovechable al máximo la potencia del sistema, ¿sí? Y la amplificación máxima, que es lo que acabamos de deducir ahí. Si necesitas una idea, bueno, no sé, creo que has visto el ancho de banda en electrónica con Abel, ¿no? Decime si estoy equivocado, pero, pero bueno, la idea está. No, sí, sí, se ve. Bien. ¿Cuánto cae respecto de las bajas frecuencias para determinar el ancho de banda? Imagino que recordarás. ¿Cuánto tiene que caer respecto de la baja frecuencia? ¿No eran 20 dB por década? No, eso para un sistema de primer orden. Te caen 20 dB por década. Pero acá estamos preguntando cuánto tiene que caer respecto de la baja para que vos puedas identificar el ancho de banda. 3 dB, ¿no? Si esta es la amplificación a baja frecuencia, respecto a baja frecuencia tiene que caer 3 dB. Y estos 3 dB, que son los que aparecen acá, este punto es el ancho de banda. Sí, 3 dB respecto de la baja frecuencia, ¿no? Acá tendrás, no sé, en un diagrama de bode tendrás 20 veces el logaritmo de la ganancia, ¿no? Porque a baja frecuencia lo único que importa es la ganancia, todo lo demás no te aporta. Suponete que no tenga integradores puros ni nada de eso, ¿no? Ni ninguna cosa rara. Por acá estará el omega n, cercando por acá. No, por acá. Y bueno. Como para recordar un poquitito la información que tendríamos que rescatar en el gráfico. Acá tendrás la amplificación máxima, ¿no? Por supuesto que si tu transferencia a lazo abierto es G y a lazo cerrado, si querés, es M, bueno, entonces, si vos querés obtener la amplificación máxima y el ancho de banda, el bode a lazo cerrado lo tenés que hacer con M en lugar de con G, ¿no? Pero bueno, no importa cómo lo llames.
Lo que importa es que entiendas que a lazo abierto y a lazo cerrado la información que vos tenés que rescatar de los gráficos es diferente, ¿sí? Avísame si puedo borrar. Y si tenés alguna pregunta, por supuesto. No, con la teoría venimos bien. Falta un poco más de práctica, nada más. Bueno, eso siempre, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿qué pretendo mostrarles ahora? No es que pretendo, esta parte es un poco más descriptiva. Quería hablarles un poquitito de diseño de sistemas mediante el método de respuesta en frecuencia. ¿Sí? Entonces, la compensación que vamos a hacer es mediante una red de adelanto en los casos más generales, ¿no? En los casos más generales, la compensación que vamos a hacer es mediante una red de adelanto. Voy a hacerlo a manopla porque si quiero ¿Te hago una hacer... pregunta? Sí, te escucho. Ahora que estaba mirando ahí lo que anotamos. O sea, con Bode no necesariamente entonces necesitamos saber la transferencia. Analizando el diagrama, lo podríamos sacar. A ver, si vos tenés el diagrama, pasa que el El diagrama... diagrama, sí, sí, a mí me da la respuesta a lazo abierto. A ver, si vos tenés el diagrama de una respuesta a lazo abierto, vos podés predecir en el diagrama el margen de fase y margen de ganancia, sí, por supuesto, y vas a poder Pero la predecir si eso está... transferencia, o sea, porque comparando con lugar de raíces, sí o sí nosotros necesitamos la transferencia para poder trabajar. Con Bode, ¿la necesitas? No la Para, necesitas, teniendo... para hacer el gráfico, sí, a no ser que el gráfico ya venga de un registro No, por de... eso te digo, no. Por eso te digo, analizando el gráfico. A mí me dan una caja así y me dan el gráfico a lazo abierto. No hace ¿No lo falta la podríamos función... sacar ya la transferencia con eso solo o nos faltaría algo más? Con el gráfico podés predecir la función transferencia. Sí, Por pasa que eso. necesitas los dos, necesitas el de módulo y fase, no solamente el de módulo. No, Necesitas no, los por eso dos. digo, como se puede sacar el margen de fase y el margen de ganancia, Sí, por supuesto. podrías deducir la transferencia digamos, con los diagramas de Bode. No necesitas la fórmula como en lugar de raíces. Estamos de acuerdo. ¿Vieron Ah, cómo calcular, ¿no? El margen de fase y ganancia con un gráfico? sí, sí. Ah, Sí, listo, listo. el margen de fase no era cuando la ganancia caía a cero, Sí, cuando empezaba a cero y viceversa. lo que te falta para llegar a 180 cuando la ganancia cae en cero en la escala en el logarítmico o... Claro, el 0 de B, ¿cuánto falta para llegar a 180? Muy bien, Y el otro era cuando está a 180, la diferencia de con el B. cero. Bien, listo, perfecto. Ah, Listo, lo vieron entonces, perfecto. Está bien. Pasa que claro, lo vieron en logarítmico. Yo lo podía explicar, pero sin el logarítmico, con el decimal. Pero es lo mismo, en lugar de 0 de B es 1, cuando ni amplifica ni atenúa. sí, bueno, sí. Sí, lo que pasa es que el gráfico viene de B, digamos. Claro, correcto. Muy bien. Bueno, entonces les muestro esta estrategia de compensación de adelanto, ¿sí? Que bueno, que el tema en cuestión tiene que ver con, así como tenemos diseño de sistemas mediante el método de lugar de raíces, también podemos tener diseño de sistemas mediante el método de respuesta en frecuencia. Para el que le interese, esto está en la unidad 9 del libro de Ogata.
Por ahí no está exactamente así, ¿no? Está un poco mejor, bueno, bastante mejor. Pero bueno, diseño mediante el método de respuesta en frecuencia. Compensación de adelanto. En términos generales es la que más usamos. Lo que vamos a querer hacer casi siempre es mejorar el margen de fase dentro de lo posible. Mejorar quiere decir aumentarlo. Mejorar el margen de fase. Casi siempre el diseño de respuesta en frecuencia se concentra en mejorar el margen de fase. Por supuesto que hay alguna otra especificación más que te exija un poquito, ¿no? Pero va a concentrarse en eso. Si recordamos la función de transferencia del compensador de adelanto, la función era una ganancia, ¿sí? A por alfa por, perdón, 1 más t por s dividido 1 más alfa por t por s. O también a por s más 1 sobre t o 1 sobre tau dividido s más 1 sobre alfa tau. Este es el compensador. Si aceptamos que g de s es la función transferencia de la planta, entonces lo que vamos a tener es el producto de la función transferencia del controlador por la función transferencia de la planta, que será k, acuérdate que esto es k, por 1 más t por s, dividido 1 más alfa por t por s, por g de s, ¿no? Acá lo que propone el método es determinar o redefinir una nueva función de transferencia que sea g sub 1 de s, que sea la g de s por la, por la relación cero polo del compensador. Entonces el paso número 1 es una separación medio rara, pero bueno. Ajustar la ganancia según el coeficiente estático de error. Según K sub P, K sub B o K sub A, que es el coeficiente estático de error. Esta es la ganancia, ¿no? En las especificaciones, además del margen de fase, ¿sí?, puede venir el ajuste del coeficiente estático de error. Con el valor de K obtenido, trazamos el diagrama de Bode. De esta manera, determinamos el margen de fase con la información que tenemos hasta el momento.
Estamos trazando el diagrama de Bode de acá. Te voy a pedir que me toleres una imprecisión, ¿eh? El G sub 1 no es esto, perdón. El G sub 1 que definimos es K por G de S, justo sin la presencia del compensador. Sería esto. Te pido disculpas, se me pasó. El G sub 1 sería esto. Entonces, el diagrama de Bode que tenés que hacer es con el G sub 1 una vez que obtuviste el valor de K. Tenés que hacer el diagrama de Bode de G sub 1 y ahí determinás el margen de fase. Ahí vamos. ¿Se entendió cuál fue el error, no? Sí se entendió que el G sub 1 es K por la función transferencia G. Entiendo que sería el de la planta Por la sin el ganancia. compensador. No, claro, sin la afectación cero polo, pero sí Por con la eso, ganancia. digamos, o sea, el K por G sería la parte de la planta con el proporcional. Claro, si querés mirarlo así, claro, sí sería el Está bien. amplificador con la atenuación sería, ¿no? Pero sí, O sea, se hace eso de primero, a claro, brazo abierto. exacto. Perfecto. Como tercer paso, una vez que determinaste el ángulo de fase, bueno, en función de las especificaciones, bueno, ¿cuánto necesitas aumentar el margen de fase? O sea, determinar el ángulo de fase necesario para cumplir con el margen especificado. Para cumplir con el margen de fase pedido, ¿no? Y acá dentro de las sugerencias en el diseño dice agregar como que te considera los errores que vos podés llegar a tener en tus gráficos, agregar de 5 a 12 grados. Sí, o sea, vos determinás el margen de fase. Bueno, comparás con el margen de fase que te pide la especificación por la cual vos estás haciendo el diseño. Y bueno, le agregás de 5 a 12 grados como para darte valga la redundancia, un margen de error por tu diseño. Como cuarto paso, bueno, este es un paso que tiene ahí algún rebusque, ahora empieza por ahí la matemática. ¿Sí? Un diagrama de Bode de la red de adelanto. O sea, la parte que quedó sin considerar antes. Esta parte, ¿no? O diagrama polar. El diagrama polar es más fácil en este caso para dibujar. Ahora lo dibujamos fácil. Esto obviamente que no es que lo vas a tener que hacer siempre. De acá, de este análisis vamos a hacer de este gráfico vamos a hacer un análisis y vos te vas a quedar con ese análisis nomás. Y vas a aplicar la relación necesaria. Si nuestra parte de interés es, bueno, 1 más t por s dividido 1 más alfa por t por s, nosotros dijimos que podemos reemplazar al s por j omega. O sea que podríamos decir, bueno, mira, podemos decir 1 más j omega por t, 1 más j omega por alfa por t. Y acá podemos trabajar esto dejándolo
en función, dejándolo en función, no de las constantes de tiempo, sino de los polos. Dejar esto en función de los polos sería 1 sobre t más j omega y 1 sobre alfa por t más j omega. Eso sería trabajar en función de los polos. Vamos a tratar de hacer el diagrama polar de esta función de transferencia. ¿Y cómo hacemos el diagrama polar? Esto es parecido a los diagramas circulares que viste en electrotecnia. Variando omega, ¿viste? Como varias omega, vos podés... variando omega vos podés encontrar el lugar geométrico de la impedancia o de la admitancia. Bueno, un poquito tiene que ver con eso. Es la forma general de lo que viste en los diagramas, lugares geométricos de la impedancia en función de omega o de la admitancia. Así que un poquito que tiene que ver con eso. Vamos a pensar en eje real y eje imaginario. Esto para demostrar una sola vez, ¿no? No te digo que lo vas a tener que hacer siempre, solamente para demostrar una vez de dónde viene la fórmula. Eje real y eje imaginario. Si quisiéramos expresar este diagrama polar para todos los valores de omega, esto obviamente que lo podés verificar. Si omega tiende a 0, si omega tiende a 0, el gráfico arrancaría en alfa, ¿no? Para omega tendiendo a 0. O sea, acuérdate que un análisis de respuesta en frecuencia no considera frecuencia 0, considera frecuencia muy baja. Y si omega tiende a infinito, el gráfico tiende a 1. Bueno, ¿cómo se mueve este gráfico sobre la curva? Esto lo podés demostrar tirándole valores vos, ¿no? Se mueve con una semicircunferencia, en donde nosotros variamos a omega desde 0 hasta infinito, nos da este lugar geométrico. De vuelta, no necesito que hagas esto siempre, solamente era para mostrarte una vez de dónde viene lo que vamos a sacar ahora. Desde este origen, ¿sí? Desde este origen vos, fíjate que en el diagrama, esto se llama diagrama polar porque vos acá, en todo momento, para cualquier valor de frecuencia, tenés el ángulo de fase. ¿Sí? O sea, para esta frecuencia tenés este ángulo de fase, para esta frecuencia tenés este ángulo de fase, para esta frecuencia tenés el ángulo de fase. Fíjate que acá tenés el máximo adelanto del ángulo de fase. ¿Se entiende eso? Tenés el máximo adelanto que puedas llegar a tener, porque es una red de adelanto, esa es otra. El ángulo siempre va a ser positivo porque es una red de adelanto. ¿Estamos bien? Sí, sí, se entiende. Perfecto. El radio de esta semicircunferencia lo podés determinar, ¿sí? El radio de esta semicircunferencia lo podés determinar. Su valor es, bueno, 1 menos alfa sobre 2. Sería como la semirresta. Y el centro de la circunferencia está a una distancia del origen de 1 más alfa sobre 2. También. Es importante considerar que tenés
en la recta tangente y la normal, que tenés acá, ahí no me salió perfecto, pero acá tendrías que tener un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Este ángulo es 90 grados y vos tenés dos segmentos, ¿no? Tenés, fíjate, tenés la hipotenusa y tenés el cateto opuesto. O sea, podríamos pensar en el seno del ángulo máximo como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Ahora, como esto es conocido porque vos antes definiste este valor de ángulo y le agregaste de 5 a 12 grados como para tratar de ajustar el margen por el error de la gráfica, de acá determinarías el valor de alfa, que es el coeficiente de atenuación. De ahí determinarías el valor de alfa, que es el coeficiente de atenuación. ¿Se entiende? Entonces vos lo único que tendrías que usar de acá es, ya está, no tenés que volver a hacer este gráfico siempre, ni volverte loco, ni nada. Vos lo que tenés que hacer es pensar que de acá, de este análisis, una vez que tengas el ángulo de fase, si el ángulo de fase pedido, ponele, no sé, 43 grados. Bueno, de acá determinás el valor de alfa. Es lo único que tenés que hacer. ¿Sí? Determinar el valor de alfa, que es el coeficiente de atenuación de la red de adelanto. Si hacemos un diagrama de Bode rápido de módulo y fase, ¿sí? Si hacemos un diagrama de Bode rápido de módulo y fase como para entender de dónde viene esto, acá ponele que hacemos el módulo y acá tenemos la fase. Pues acordate que la fase en la red de adelanto tiene que ser un adelanto de fase, ¿no? O sea que arranca en 0 y en algún momento tiene un máximo y después vuelve, ¿no? Esta es la red de adelanto de fase, ¿no? El diagrama de fase, perdón, este es el gráfico es en función de omega. Acá tenés omega. Y acá tenés la función de transferencia de la red de adelanto. Bueno, la función de transferencia de la red de adelanto viene de un valor, ¿sí? Podés definir el 0 más arriba si querés. En el primer codo, que es el 1 sobre tau, se eleva 20 dB por década hasta el segundo codo, donde vuelve a estar estable, ¿no? Gracias a la influencia, fíjate, gracias a la influencia el 0 se eleva, ¿sí? Y gracias a la influencia del polo, vuelve a trabajar en ganancia constante. Existe un valor de omega, ¿sí? Existe un valor de omega que es como una especie de promedio multiplicativo entre estos dos valores, 1 sobre tau y 1 sobre alfa tau. El valor de omega estimado es 1 sobre tau raíz de alfa. Sí, fíjate que es como una especie de promedio multiplicativo, ¿no? Porque 1 sobre tau por 1 sobre alfa tau es 1 sobre tau cuadrado por alfa. La raíz de ese valor, ¿sí? Es el omega m, y este omega m es la nueva frecuencia de cruce de ganancia del sistema. La nueva frecuencia de cruce de ganancia del sistema global. ¿Sí? La nueva frecuencia de cruce de ganancia del sistema global. Por supuesto que después vamos a hacer ejercicio como para que esto te quede más claro, ¿no? Porque ahora te lo digo en el aire, por ahí ya son las 10 de la noche y estás rogando que me calle, ¿sí? Pero es la nueva frecuencia de cruce de ganancia del sistema global. ¿Vamos bien hasta acá? No te pido que lo entiendas a la perfección, pero por lo menos si tiene lógica lo que estamos charlando. Vamos bien, profe. Buenísimo. Entonces, el omega del 0 es 1 sobre tau. El omega del polo es 1 sobre alfa tau.
el omega nuevo del cruce de ganancia, de la frecuencia de cruce de ganancia, es 1 sobre tau raíz de alfa. Vos el valor de alfa ya lo tenés. Bueno, y el valor de tau lo tenés a partir de esta fórmula del G1 de J omega. ¿Sí? Si vos lo evaluás en el omega m, te queda menos 20 por el logaritmo de 1 sobre la raíz de alfa. Con K, ¿sí? Con K y alfa se determina el valor de A. Con K y alfa obtenemos el valor de A como K sobre alfa. Como K sobre alfa. Es importante que recuerdes de vuelta a esto. Esta es la nueva frecuencia de cruce de ganancia del sistema. El gráfico o el análisis se va a aferrar a este concepto. Nueva frecuencia de cruce de ganancia. O sea, sería la nueva frecuencia en la cual el módulo te da 0 en dB, ¿no? Y aquí me había olvidado de decirte, determinás el valor de tau, ¿no? Con K y alfa determinás el valor de A, que es K sobre alfa. Este, si querés, sería el paso número 5. Fíjate que algebraicamente hablando, el paso 4 es el paso más complicado. Y por supuesto que el paso 6 sería verificar. Verificar que el margen de fase o la especificación solicitada es satisfactoria, ¿no? Bueno, la clase que viene vamos a estar haciendo ejercicios sobre esto. Buenísimo. Así que me pareció una sabia decisión esperar una semana más. No nos iba a alcanzar el tiempo. La idea era hacer esto hoy, pero bueno, me puse con, digo, bueno, hagamos lugar de raíces y vemos que faltaba práctica en eso. Así que la clase que viene hacemos ejercicio de respuesta en frecuencia. ¿Sí? Sí, buenísimo. Dale, perfecto, perfecto, dale. Bueno, chicos, Bueno, espero que si haya sido de venimos su agrado. complicados con los ejercicios. Espero que haya sido de su Cuesta, agrado la cuesta. clase y bueno, está bien, tranquilo. Quedan 2 semanas. Nos vemos. Nos vemos, Buena chicos. semana. Gracias. Gracias, Ale. Buenas Un noches. abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.